El empobrecimiento de un país o de una región, como Europa, es un proceso lento, es un suceso económico que se traduce en múltiples efectos, pero no lo percibes hasta que ya es demasiado tarde para evitarlo. Solo puedes intentar volver a crecer, pero en este caso desde abajo. Es algo que estrecha a la clase media y la va convirtiendo en una especie que yo denomino microburguesía low cost. Un estado social que se siente clase media, pero que, si se le rompen las gafas, entra en crisis absoluta. Puede ir de viaje a París, en avión, cenar en un buen restaurante, no perderse ningún estreno y estar abonado, por ejemplo, a una plataforma digital de deportes en línea. Pero no puede ahorrar, no puede invertir, no puede acumular patrimonio o pensar en prosperar. Esto vale para todos, para España, para Hispanoamérica y para media Europa. Cuando, además, esto se supedita a un modo de entender la vida adormecido, anestesiado y conformista, pues el resultado no puede ser otro que terrible. Somos más pobres de lo que dicen las cifras oficiales, y hay un motivo y unas consecuencias. Si quieres saber por qué nos vamos a dar cuenta de esto muy pronto y por qué otros países están reaccionando a tiempo, quédate, que lo de hoy también te interesa. El presidente de Estados Unidos culpó en Davos las políticas económicas como el Green Deal, al que calificó de mal concebido, y prometió reducir impuestos para atraer a fabricantes a Estados Unidos. Trump criticó a la Unión Europea y a Canadá por sus políticas económicas y por su deriva ideológica pobre y empobrecida. Anunció una inversión colosal de 500.000 millones de dólares en un proyecto denominado Stargate. Para entender la magnitud de esta cifra es necesario contrastarla con hazañas históricas. Esta inversión, por ejemplo, supera el costo total ajustado por inflación del programa Apolo, que llevó al hombre a la Luna. Stargate no es solo un proyecto de infraestructura, es una declaración de intenciones de Estados Unidos para establecerse como el líder indiscutible en el desarrollo de la inteligencia artificial. El plan es construir centros de datos a lo largo y ancho del país, comenzando en Texas, que servirán como el corazón de una nueva era digital. Con un desembolso inicial de 100.000 millones, este proyecto promete no solo avanzar en tecnología, sino que quiere crear más de 100.000 empleos en un impulso muy significativo para la reindustrialización de Estados Unidos. Y el impacto económico de Stargate pues va a ser tan vasto como sus objetivos. Se espera que la inversión genere un efecto multiplicador en la economía, impulsando desde la construcción, por ejemplo, hasta la manufactura del propio hardware específico para esa inteligencia artificial. Esta iniciativa podría revitalizar ciudades, regiones que han visto decaer su industria tradicional y les ofrecerá nuevas oportunidades de trabajo en un sector en crecimiento. En teoría, no solo son palabras. Sin embargo, la promesa de empleo viene con su propia crítica. En un mundo donde la inteligencia artificial puede automatizar tareas, ¿cuántos de estos empleos serán realmente sostenibles a largo plazo? Los trabajos creados pueden ser de corta duración, centrados en la construcción inicial, mientras que los puestos permanentes pues podrían ir escaseando, especialmente si la automatización avanza más rápido de lo que se crean nuevas oportunidades, pero por lo menos en este caso, hay algo en marcha. Déjame recordarte que este vídeo está apadrinado por Trade Republic, el neobanco alemán presente en 17 países que ya ha alcanzado la cifra de 8 millones de clientes y los 100.000 millones de activos. Con Trade Republic inviertes en múltiples productos, ganas el 3% anual con tu dinero en tu cuenta, sin condiciones y con un pago mensual proporcional. ¿Quieres una plataforma fácil de usar, con tarifas bajas y gran variedad de activos? Pues Trade Republic puede ser para ti. Escanea el QR de la pantalla y sigue el link de la descripción y empieza a utilizarlo hoy mismo. Diles que vienes de mi parte. Pero volvamos al tema de hoy. La competitividad internacional también es un aspecto crucial gracias a Stargate, porque se presenta como una respuesta directa a las ambiciones tecnológicas de China, que ha estado invirtiendo, yo diría que fuertemente, en inteligencia artificial para asegurar su propio liderazgo. Ya no solo copian cosas, esta gente desarrolla.
Este movimiento de Estados Unidos no solo busca mantener el estatus el que tenía, sino ampliar la brecha tecnológica con otras naciones, y ahí aparecemos nosotros. En el contexto del futuro de la inteligencia artificial, Stargate representará un salto cuántico hacia aplicaciones que van desde la medicina, el desarrollo de diagnósticos, todo más preciso, más personalizado, hasta incluso la defensa, donde la inteligencia artificial podría revolucionar la estrategia y la logística. Aunque yo la defiendo plenamente, la inteligencia artificial podría exacerbar la brecha entre los que tienen acceso a esas tecnologías y quienes no, entre países, creando un nuevo tipo de desigualdad basada en la capacidad tecnológica. Por eso, dejar que otros lo hagan no parece una buena idea. ¿Qué significa esto para Europa? Pues que mientras Estados Unidos y China aceleran a toda máquina en la carrera de la inteligencia artificial, Europa se encuentra en una posición, yo diría, preocupante. Sus gobernantes, atrapados en una burocracia eterna y una obsesión por regularlo todo, cada aspecto de la tecnología antes incluso de que ésta se desarrolle plenamente, pues están condenando al continente a perder esta carrera. Europa pasa el día regulando algo que ni siquiera desarrolla a un nivel óptimo. Esta regulación excesiva está frenando la innovación y está volviéndose un lastre para los emprendedores y empresas que podrían intentar competir en la vanguardia tecnológica. Mientras se discute sobre el acto de inteligencia artificial de la Unión Europea, que intenta equilibrar entre innovación y protección de derechos y todo eso, el resto del mundo sigue adelante. Europa ha decidido aplicar su agenda woke a todo, incluido esto. Antes la ética, la guerra contra la desinformación, el control y la identificación, como dice Pedro Sánchez, antes todo eso que el progreso. Esta pérdida de terreno en la inteligencia artificial no solo afecta al sector tecnológico, sino que trasciende a todos los sectores punteros, desde la biotecnología hasta la industria de los coches, pasando por la energía sostenible, la seguridad cibernética. La inteligencia artificial va a ser la piedra angular de todo. La incapacidad de Europa para liderar o al menos mantener el ritmo de estas tecnologías emergentes nos va a llevar a una dependencia de soluciones extranjeras y a una disminución de la influencia geopolítica de este continente, además de una fuga de cerebros hacia mercados más dinámicos y menos regulados. Los líderes europeos, con su mirada puesta en la regulación, en lugar de en el desarrollo, están jugando un juego que yo diría que es peligroso, donde la innovación se sacrifica en el altar de la precaución. La crítica es clara. Mientras se reúne en comités y se redactan leyes que protegen pero no impulsan, el tren de la innovación avanza sin Europa a bordo. Ese tren se va, el tren del futuro se ha ido. La inteligencia artificial no espera, y el tiempo perdido en discusiones, regulaciones, podría significar décadas de retraso, y no solo en tecnología, sino en la capacidad de influir y moldear el futuro global. Pero esto no acaba aquí. La política y la tecnología están convergiendo de manera inédita en 2025, creando una alianza que pocos hubieran imaginado hace apenas unos años. La ceremonia de toma de posesión de Trump fue, yo diría que reveladora, ¿no? Pues ahí estaban Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai, estaba Elon Musk. Todo eso contrastaba con las ausencias de Bill Gates, Satya Nadella, Jensen Huang. Las consecuencias fueron inmediatas. Meta eliminó los verificadores de contenido en sus plataformas y The Washington Post, propiedad de Bezos, experimentó una reestructuración editorial sin precedentes. Así van las cosas. El poder mediático tradicional está siendo eclipsado por las plataformas digitales y algunos ya lo saben. The Washington Post, a pesar de su prestigio, tiene menos influencia que X, Meta, ChatGPT en la formación de la opinión pública. Esta transformación del ecosistema informativo plantea preguntas fundamentales sobre la democracia en la era digital. ¿Quién tiene la verdad? ¿Los medios tradicionales, las plataformas, los verificadores de la verdad? La velocidad de estos cambios es vertiginosa y los superagentes de inteligencia artificial están desarrollando cosas aceleradamente y la carrera tecnológica se intensifica casi a diario. La alianza entre Trump y Altman podría redefinir no solo el futuro de la tecnología, sino la naturaleza misma del poder político en el siglo XXI. La ironía suprema es que Trump, frecuentemente criticado por su relación conflictiva con la verdad, así lo han denominado muchos, y con la tecnología, pues se ha convertido en el catalizador de la mayor transformación tecnológica de la historia reciente. Su capacidad para atraer a los gigantes tecnológicos, combinada con su disposición para desmantelar regulaciones, está creando un momentum que podría ser muy interesante e imparable. Y en ese momento crucial para el desarrollo tecnológico mundial, Europa, en general, y España en particular, intentan posicionarse como grandes reguladores de algo que no le importa a nadie. Es como si alguien hubiera querido regular el fuego cuando se descubrió, o la electricidad incluso antes, ni tan siquiera de saber para qué servía. El panorama global
el actual, está marcado por tres dinámicas fundamentales. Una, que es Europa, que busca su rumbo en medio de divisiones internas, esperando a ver qué pasa en Alemania, donde las advertencias del ex primer ministro italiano Mario Draghi sobre la necesidad de equilibrar esa regulación incipiente y constante con la competitividad, pues caen en un oído sordo. En Estados Unidos, en plena transición política, el debate sobre tecnología se entrelaza con la rivalidad geopolítica con China. Están a otra cosa. Y el gigante asiático, que avanza decididamente en su desarrollo tecnológico, ajeno a todas estas controversias, como el debate sobre TikTok y todo eso, ellos a lo suyo y a crecer. La transformación digital global avanza a un ritmo que exige más que declaraciones en foros internacionales como el de Davos, por ejemplo. China, por ejemplo, ha desarrollado un ecosistema tecnológico completo desde semiconductores hasta inteligencia artificial, con inversiones que superan los 150.000 millones de dólares cada año. Frente a esta realidad, las propuestas, por ejemplo, de España, aunque puedan tener buenas intenciones, son absolutamente insuficientes y desconectadas del contexto global, y Europa más de lo mismo. Y todo esto tiene consecuencias, poco a poco se van viendo. En España especialmente, mira, Lituania alcanzará la riqueza de España en breve. Nuestro país no ha avanzado en los últimos 15 años y ha visto cómo su diferencia en el PIB per cápita que tenía sobre otros países se ha ido esfumando. No es una cuestión solo nuestra, porque si miramos a Francia, por ejemplo, un país que está en declive, o al menos eso piensa el 75% de los franceses, de acuerdo con una encuesta que publicó no hace mucho Le Monde, en lo que llevamos de siglo, el país galo ha ralentizado su crecimiento económico en comparación con su desempeño histórico, es decir, se está frenando. Y la tasa de paro allí ya no baja del 7%, que es algo que para ellos es como muy simbólico. Y el descontento social supone una constante amenaza para la estabilidad de esa nación rota. Yo he vivido allí y no se parece en nada a cuando yo estuve hace ya muchos años. Aunque aún permanece entre las 10 mayores potencias mundiales, una condición que España ya perdió hace tiempo, eso le va a durar poco, ya que se espera que Francia salga próximamente de ese top 10 de países en cuanto a PIB en paridad de poder adquisitivo. Si tan solo en unos años, en 2030, México ya habrá adelantado ese país, mientras que en 2040 Turquía adelantará a Francia. Y es que Francia es la representación más evidente de la cada vez mayor insignificancia de Europa en el mundo. Una Europa cada vez menos relevante, económica y socialmente, estancada en cuanto a innovación, abrumada por la burocracia y mantenida en pie por un sobredimensionado y endeudado sector público dependiente de gente muy incapaz. Muy incapaz. Haber enviado a jubilarse a nuestros políticos a Bruselas es algo que está haciendo toda Europa. Allí se les premia con un buen sueldo y poquito trabajo. Pero mirad, para mitad de siglo, dentro de nada, solo 2 países europeos quedarán entre los 10 con mayor PIB, Alemania y Reino Unido, que ya no está en la Europa, en la Unión, pero es europea o yo qué sé. Estarán en el puesto 9 y en el puesto 10. Pero es que si ampliamos el ranking a los 20 primeros solo figurarán 3 naciones del viejo continente, las 2 anteriores y la propia Francia por ahí rondando en el 20. Al mismo tiempo, entre los 30 primeros solo habrá 6, sumándose ahí ya Italia, España y Polonia. Que España esté ahí, casi en el 30, no será culpa del gobierno actual ni de otros, es de todos los gobiernos y también lo es de Europa, de su Banco Central, de su Comisión Europea. Si me ves desde otros lugares, tienes ejemplos de cómo esto afecta. Por ejemplo, Argentina fue hace 100 años uno de los países más ricos del mundo. Venezuela también lo fue, y ahora ya no lo son. En Corea del Sur se morían de hambre en los años 60, y ahora son la 10ª economía del mundo. Estonia era un patatal hace 3 décadas. Irlanda era un país pobre de solemnidad en los años 70, con un conflicto terrorista que los lastraba. Todo es factible. Todos ellos mejoraron. Si se hace de forma estratégica, se logra. En esos 15 últimos años, Grecia, Italia y España no han sido capaces de avanzar. El resto de países sí lo han hecho. De ahí que la renta per cápita de, por ejemplo, Lituania, haya crecido un 52% en el periodo comprendido entre 2007 y 2022. Y por cierto, detrás de la frase «crecemos más que nadie», que se nos repite todo el día, se esconde un fallo óptico. España crece más porcentualmente, pero no en lo bruto. De hecho, Francia y Alemania, a pesar de ir perdiendo capacidad de crecimiento, han ampliado su ventaja con nosotros bastante. Crecer un 3% de 1 billón es menos que un 1% de 4 billones. Es muy simple. Por eso hay que diferenciar el PIB per cápita y el PIB anual. Es cierto que el PIB anual
España está muy lejos de los países que antes te he mencionado, pero por una razón objetiva de capacidad productiva, no de reparto de esa producción. De hecho, el PIB global de un país no funciona bien para medir el bienestar de ese país, ya que depende de su número de habitantes. Por eso se utiliza mejor el PIB per cápita, que es lo que resulta de dividir el PIB global de un país por su número de habitantes en un año determinado. El empleo de la renta per cápita como indicador de riqueza o estabilidad económica de un territorio, de un país, de una región, tiene sentido en muchas ocasiones porque es a través de ese cálculo, de su cálculo, que se interrelacionan la renta nacional y los habitantes de ese lugar. De hecho, el objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o bienestar de un territorio en un momento determinado. Y ese sería el que se debería de tomar, no lo del crecimiento bruto, o ni del crecimiento porcentual. Para que la comparación entre países sea objetivo, se utilizan los precios vigentes de los bienes y servicios producidos en un periodo y los precios constantes como el PIB real. No obstante, tiene algún defecto de medición, puesto que ignora algunos aspectos como la desigualdad en el reparto de riquezas o lo que sea. Se dice que esa magnitud no expresa bien la realidad en situaciones de desigualdad, de descontento social, como los que vivimos ahora, especialmente en situaciones en las que la economía de un país crece, pero esta mejora, curiosamente, esto te va a sonar, esa mejora macroeconómica no siempre se refleja en la calidad de vida del ciudadano ni en su poder adquisitivo. Y cuando hablamos de argentinización, nos referimos a la Argentina pre-Milei. Cuando hablamos de que nos estamos argentinizando, es a ese momento. Una Argentina que ahora mismo sirve de aviso para los que insisten en la agenda woke. En Europa, al contrario que en muchos otros lugares que ya han reaccionado, permanece y no se va ni con agua caliente. Y lo woke es el origen de la pobreza. Tiene relación directa. Veamos. Resulta, en su último discurso, en Davos, el presidente argentino Javier Milei presentó una crítica al wokismo que ofrece un marco, yo diría que interesante para entender la actual crisis europea. Estaría bien que lo escucharan todos. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Según Milei, el problema fundamental radica en la transformación de los valores liberales clásicos en sus opuestos a través de la ideología woke. Esa transformación se ha manifestado con particular fuerza en Europa, donde el concepto tradicional de libertad negativa, libertad frente a la interferencia estatal, ha sido reemplazado por la libertad positiva, que paradójicamente ahora mismo requiere una extensa intervención estatal para lograr esos objetivos. Me explicaré. Las consecuencias económicas de ese giro ideológico son evidentes en la decreciente competitividad europea, porque el énfasis del continente en políticas ambientales dirigidas por el Estado, extensos programas de bienestar y mercados laborales fuertemente regulados, todo siempre justificado a través de esa narrativa woke, pues lo que ha resultado es en una disminución de la productividad y de la innovación. Y todo se debe regular. Las empresas europeas se enfrentan a crecientes cargas regulatorias, a una alta tributación, mientras que los emprendedores se ven sofocados por requisitos de tipo burocrático. El impacto social es igualmente preocupante. Las sociedades europeas se han fragmentado en grupos identitarios que compiten entre sí todo el día, cada uno exigiendo intervención estatal para abordar agravios históricos o para lograr alguna equidad que les falta. Esta fragmentación sirve como justificación para un poder estatal en constante expansión y crea un ciclo autosostenido de intervención y de dependencia. Quizá lo más inquietante de todo ello es que este marco ideológico ha dificultado la discusión honesta sobre los problemas reales. Quienes cuestionaban esas narrativas, quienes nos hemos opuesto alguna vez a esas narrativas predominantes sobre política climática, inmigración, regulación económica, todos ellos nos enfrentamos a censuras, ostracismo social, algunos incluso han tenido la muerte civil. Este efecto inhibidor del debate lo que ha impedido es un tipo de discusión abierta necesaria para abordar los crecientes desafíos que tiene Europa, España, países de Hispanoamérica. Las cifras cuentan una historia clara, porque la participación de Europa en el PIB global continúa disminuyendo, mientras sus niveles de deuda aumentan, el desempleo juvenil en muchos países europeos permanece obstinadamente alto y los salarios reales se estancan. Mientras tanto, países con enfoques más orientados al mercado han visto un crecimiento y una innovación más que sólidos. La solución propuesta, en este caso por Milei, es radical, pero es clara.
una reducción dramática del poder estatal y el retorno de los principios liberales clásicos. Para Europa, esto significaría desmantelar muchas de sus políticas y de sus marcos regulatorios actuales, reducir el tamaño de esa burocracia, tanto nacional como supranacional, y volver a centrarse en los derechos individuales y en la libertad económica, en lugar de basarse en grupos y resultados dirigidos por el propio Estado. Y por cierto, a un año de su llegada a la presidencia, Javier Milei ha logrado un hito histórico en la economía argentina, un superávit fiscal sin precedentes en los últimos 100 años, todo eso sin recurrir al impago de deuda. Este cambio, que contrasta radicalmente con décadas de irresponsabilidad fiscal en aquel país, pues ha sido clave para restaurar la confianza en los mercados y en frenar la inflación. De hecho, Milei ha conseguido en un año lo que todos los gobernantes argentinos no pudieron hacer en 100. Y te estarás preguntando cómo podemos cambiar el destino. Pues seguramente no ampliando deuda. La deuda pública es inmoral. Implica el gasto público, un gasto público que sea financiado por generaciones que no solo no han podido decidir nada al respecto, sino que en algunos casos ni han nacido. Es una especie de estafa intergeneracional. Los de hoy roban los ingresos a las generaciones futuras. Y endeudarse no es capitalismo, es la ruina. Me preocupa el desgaste que viven nuestros jóvenes a nivel emocional. La desgana, la desidia, incluso la incapacidad. No sé qué es, pero alguien debería de despertarlos de esta triple estafa en la que viven. En Europa, una estafa sociopolítica, otra socioeconómica y una última sociocultural. Hay muchos que ya despertaron, pero hay otros que no. Hablarles de sus planes de vida como si todo fuera fácil, fiable y cierto es un error. Generaciones que crecen bajo la sensación de que el mayor problema en la vida que puedes tener es no llegar a tiempo a las rebajas o que te puedan banear TikTok. Eso no funciona. No funciona correctamente. ¿Cómo se van a enfrentar a lo que viene? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo van a saber que el capital se fabrica con inteligencia y con espíritu de sacrificio? Que consumir no es capitalismo. Que la deuda no tiene nada que ver con el interés compuesto. ¿Cómo van a comprender que las CBDC van a ser su prisión monetaria? ¿Cómo van a comprender que tras cada iniciativa pública por tu seguridad solo hay un intento de control? No lo sé, seguramente ya no hay solución. La lista de espera en la sanidad española ya registra 850.000 personas. Tus impuestos aumentan para dilapidar tu esfuerzo en cosas que ya no funcionan y para pagar los intereses de una deuda que no para de crecer. Las sociedades incapaces de comprender todo esto que te acabo de decir son sociedades que lo deben todo. Y si debes, dependes. Y si dependes, pierdes. Y si eres joven, huye. Seguimos.